¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. Y bueno amigos, vamos a continuar con la segunda parte del exorcismo de Marta. Si no han visto la primera parte, les dejo el link aquí arriba. Es cuando la madre y la hija van en busca del exorcista. Y bueno, ya sin más, empezamos con el video. Y bueno amigos, empieza así. Marta y su madre, tras 2 años, su tiempo de espera por fin había acabado. Tenían que venir de lejos. Cada viaje que iban a hacer de ahora en adelante suponía una serie de incomodidades para ellas, graves incomodidades que no puedo especificar, como otros tantos detalles de la historia, para no revelar ningún hecho que permita identificarlas. Pero a pesar de que cada sesión suponía un inmenso sacrificio, por el mero hecho de tener que llegar hasta mi parroquia, las sesiones de oración por Marta darían comienzo de inmediato, y ya no se detendrían hasta que el demonio saliera. Así que el sábado 2 de marzo del 2002, dieron comienzo las oraciones por aquella chica, oraciones que pensaba que se prolongaría en todo caso 2 o 3 días más, iluso de mí. No sabía lo que aquella chica tenía dentro, no sabía los planes que tenía Dios para aquel caso. Aquel día estuvimos 2 horas orando. Digo estuvimos, pues había pedido a 4 personas que vinieran a orar por ella y a ayudarme a sujetarla si era preciso. Al poco de dar comienzo a las oraciones, le preguntó al demonio que cuántos había dentro. Contestó que 5. La chica presentaba los signos normales de posesión. Las cosas sagradas, crucifijos, agua bendita, santo crisma, le producían una profunda aversión que le llevaba a gritar y retorcerse. Habíamos colocado una colchoneta allí, en el suelo, ante el altar. Sujetándola entre varios sobre esa colchoneta, procedimos a pedir a Dios la liberación de ella. Cuando le pregunté en latín a aquel demonio cómo había entrado, se resistió a responder, pero insistí en la orden en el nombre de Jesús. Aquel demonio no quería hablar, pero el nombre de Jesús le obligaba. En ese nombre santísimo hay un poder que fuerza a los demonios a responder. Al final respondió, pero cuando lo hizo ya no entendí nada. Era el nombre de un chico. ¿Qué significaba aquello? La madre me dijo que era el nombre de un compañero de clases de su hija. En latín volví a insistir en que me dijera de qué medios concretos se había servido para entrar en esa persona. Tras insistir yo en mi orden, la respuesta entrecortada que obtuve fue hechizo de muerte. Todo estaba claro. La enfermedad que había padecido y que casi la había matado era el fruto de un hechizo que había llevado a cabo ese chico. Por las muchas oraciones de su madre, Marta se había salvado, pero había quedado posesa. Normalmente este tipo de cosas no sucede aunque alguien haga un hechizo, pero cuando se invoca a estas fuerzas demoníacas, cualquier cosa puede pasar. Cuando una persona va a misa y se confiesa, está protegida por Dios, y probablemente si hubiera rezado el rosario hubiera estado protegida, pero solo con la misa y aún confesándose de vez en cuando, no fue suficiente para que el hechizo no hiciera efecto en su cuerpo, en forma primero de enfermedad y de posesión después. A partir de entonces tuvimos una sesión cada semana, de 2 horas y media. Un día a la semana, durante toda la semana, nos encerrábamos en la capilla situada bajo el templo propiamente dicho, una capilla bajo tierra y con paredes de hormigón, y orábamos con fervor a Dios para que librara de aquel mal. Al principio de cada sesión, siempre comenzaba la oración arrodillado en la capilla, pidiéndole a Dios que nos ayudara. En silencio, en el interior de mi corazón, decía esta oración: Dios Padre, derrama sobre nosotros la sangre que tu Hijo vertió en la cruz por amor a los hombres, y que esta sangre preciosa nos proteja de los ataques del maligno. Tras eso pedimos a todos los santos que nos ayudasen. La letanía incluía a todos los santos que venían a mi memoria, y después seguimos orando horas y horas, días y días, semanas y semanas, y lo que fue más duro para Marta, meses y meses. Al menos la chica al acabar cada sesión no recordaba nada, lo cual era una gran ventaja. Solo tenía una vaga sensación como de haber pasado por una pesadilla. En las sesiones estábamos normalmente 4 o 5 personas rezando el rosario todo el tiempo.
Las sesiones a nadie dejaba indiferente, a unos les impactaba más y a otros menos. Algunos quedaban aterrados ante aquellos gritos y convulsiones, pero conforme pasaba la primera media hora y veían que no pasaba nada más, incluso los más impresionables se iban tranquilizando. Una de las cosas que a mí me edificaba profundamente era ver a la madre de rodillas sobre el duro suelo rezando rosario tras rosario durante horas. A lo largo de todas las sesiones y años que llevo ayudando a la gente con este misterio, puedo decir que he hablado muchas veces con el demonio. Por supuesto que estos diálogos han tenido lugar siempre a través de los posesos. Hablar con los demonios me ha revelado lo terrible que es su psicología. Cuando en medio de las oraciones, retorciéndose el poseso de dolor, le he dicho: «Necio, ¿por qué sigues ahí dentro si estás sufriendo?». Él me respondió sin dudarlo ni un segundo: «Para hacer daño». Un demonio es un ser maligno que quiere hacerte sufrir con toda frialdad. Si puede durante años y no sentirá piedad alguna. El demonio no siente compasión, ni por un débil anciano enfermo, ni por una linda niña rubia con toda la vida por delante. Solo desea torturarte, que padezcas, abocarte a la desesperación, al alejamiento de Dios, conducirte hacia el suicidio, la locura, la depravación, o hacia cualquier cosa que nos haga llevar una vida más miserable. Marta tenía 5 demonios en su cuerpo. El primer demonio se llamaba Fausto, el tercero Perfidia, el penúltimo en salir Azabel, y el último, el más poderoso, Zabulón. Uno se marchó sin decir el nombre. Todos los demonios, menos el último, fueron saliendo uno a uno en total de 8 sesiones. Quizá Fausto no era nombre de demonio, sino un espíritu perdido o de un alma condenada. Las almas condenadas se asimilan en todo a los demonios. Los espíritus perdidos son las almas de aquellos que han muerto sin pedir perdón a Dios, pero sin rechazarlo de forma definitiva. Estas últimas son almas dejadas para el día del juicio final. Curiosamente, al penúltimo demonio, Azabel, lo que más le atormentaba fue el sonido de los besos de la madre a un crucifijo que tenía en las manos. Insisto, descubrimos al cabo de horas de oración que era ese sonido lo que le volvía loco de dolor. «Me vas a matar», repetía el demonio. «Ya me habéis torturado bastante por hoy», decía suplicante, cada vez que la madre de Marta besaba sonoramente el crucifijo que tenía en sus manos. La posesa se retorcía como si estuviera a punto de morir. Al final las convulsiones fueron tremendas y salió. La tranquilidad volvió a la chica, que yacía serena sobre la colchoneta. Al seguir con las oraciones, sabíamos que todavía quedaba un demonio, Zabulón. Cuando se le ordenaba que besara una estampita de la Virgen, le daba mordiscos. Sin embargo, a pesar de esta rebeldía, cuando se le ordenaba beber el agua bendita en el nombre de Cristo, la bebía, aunque había que ordenarle después que la tragara. Pues de lo contrario, más de una vez algún poseso me ha regado la cara varios minutos después, cuando le ordenaba a Zabulón que repitiera versículos del prólogo del Evangelio de San Juan. Lo hacía pero con rabia, como si las palabras fueran aceite hirviendo en su boca. Es interesante referir que al investigar acerca del nombre de Zabulón, descubrí que ese demonio era la 4ª vez que aparecía en la historia. La penúltima conocida fue con el padre Cándido Amantini, maestro del padre Gabriel Amor, y ya debía haber aparecido antes, al menos una 4ª vez, porque el nombre de Zabulón ya había quedado reflejado en ciertos escritos medievales, con un nombre perteneciente al demonio, aunque ya no había memoria de cuándo había ocurrido la posesión en la que se obtuvo el conocimiento de su nombre. Es de suponer que en esas sesiones medievales debieron descubrir qué era lo que le torturaba en concreto a ese demonio, pero tal información, si alguna vez se consiguió, se había perdido. Fue una pena, porque íbamos a necesitar de bastantes sesiones para descubrir que a este demonio le atormentaba muchísimo tener que repetir fragmentos de la Sagrada Escritura, y especialmente todo lo relativo a Dios como luz. Muchas sesiones antes había dicho: «Yo vi la luz y me alejé de ella». Lo dijo con tremenda pena y rabia. No le dimos mayor importancia a aquella afirmación, pero la tenía.
He observado infinidad de ocasiones que cuando uno le ordena algo a un demonio, como besar un crucifijo o decir una alabanza a Dios, se niega. Pero si uno se lo ordena en el nombre de Jesús y repite esa oración con fe, al final obedece. Pero es todo un espectáculo ver la cara de odio y repugnancia que pone el demonio al tener que besar una cruz o rezar una oración. Ese tipo de acciones le atormentan, le dan asco. Pero hay un poder que le obliga a hacerlo. Eso sí, hay que dar la orden en el nombre de Jesús. De lo contrario jamás lo hará. También se le puede ordenar por mi poder sacerdotal, o por el poder de la cruz de Cristo, o por los sufrimientos del Redentor en la pasión, etc. Al demonio hay que ordenarle las cosas, no se le pide nada. Pero aunque hay que ser imperativo, no sirve de nada gritar o enfadarse. El darle órdenes de hacer cosas religiosas le atormenta mucho, de forma que hay un momento en que ya no aguanta más y se marcha. Todas las órdenes y oraciones le van debilitando y al final no puede resistir las fuerzas de las preces y sale. En un momento dado le ordené rezar la oración de la salve. Lo hizo al final arrastrando las sílabas. El odio a la Virgen era tremendo. Ya de por sí era una predicación de amor a la Virgen. Porque evidentemente si los demonios odian tanto a la Virgen María es porque ella es poderosísima. No en vano tiene el título de Reina de los Ángeles. Cuando el demonio rezó la salve dijo: Dios te salve, Reina y Madre, esperanza vuestra, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. Todas las oraciones y textos de la Sagrada Escritura, si se le hacen repetir, lo recita, pero cambiando aquello que no se refiere a ellos, los demonios. Por ejemplo, cuando el Evangelio de San Juan dice que la palabra plantó su tienda y habitó entre nosotros, el demonio dice: y habitó entre vosotros. Le he mandado a repetir infinidad de textos durante meses. Nunca le he cogido en ningún error. A veces le he hecho repetir frases teológicas que le atormentarán especialmente, y él las ha repetido, pero algunas de ellas yo no me había dado cuenta de que para un espíritu caído no era válida. En esos casos el demonio al instante ha exclamado: eso no. En todos los casos he meditado un momento y me he dado cuenta de que tenía razón. Nunca en tantos meses el demonio que repetía las frases que le mandaba repetir se equivocó, ni una sola vez. Dada la duración de las sesiones, dado que estaba improvisando sobre la marcha, en alguna ocasión yo sí me equivoqué. Por ejemplo, si le decía que repitiera Dios es Rey, él lo repetía, el Señor me creó, lo repetía, pero poco a poco iba diciendo cosas que le atormentaban más, pero algunas de más complejidad teológica. Por ejemplo, si le mandaba repetir cuánto más valiera no haber desobedecido, lo decía, pues esta aseveración solo implicaba el reconocimiento intelectual de que su opción le había traído perjuicios. Pero en un momento le mandé a repetir: me arrepiento de haberme alejado de Dios. Entonces dijo no. Yo insistí en mi orden. Finalmente me dijo rabioso: si quieres lo repito, pero no es verdad. Otra cosa interesante de observar es que cuando a un demonio se le ordena en el nombre de Jesús que responda a una pregunta, una de dos: o se calla, o si responde, dice la verdad. Desde luego, si se insiste en el nombre de Jesús, acaba diciendo la verdad, porque a veces la primera respuesta puede ser cualquier cosa. Y bueno amigos, hasta aquí la segunda parte del exorcismo de Marta del Padre Fortea. Esperen la tercera parte porque el exorcismo pues es largo. Y bueno amigos, si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas y apoyes este canal regalándome tu like, y nos vemos hasta la próxima. Bye amigos.